tienes que escribir nuevamente toda una historia clínica. Es escrito también. Escrita, sí, te dan 20 Ujú. minutos, escribes todo, 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 todo. Chicos, porque esta pregunta me la han hecho muchas veces. Sí, es en alemán. Me han preguntado si es en inglés, de verdad. No, es todo en alemán. Hola Shiril, ¿cómo estás? Hola. Antes de empezar en este episodio que está súper interesantísimo, fíjate que yo había visto la entrevista que te hizo el chico este de ¿Es peruano el muchacho? Él es peruano, de Jardín de Martín, sí. El Jardín de Martín es un canal de YouTube si quieren emigrar a Alemania, síganlo porque tiene mucha buena información. Y yo ya había visto tu historia antes de empezar con este podcast. ¿Cómo te Ah, encuentras? sí, tú ya lo habías visto. Yo ya lo había visto. Y luego yo te escribí y te respondí algo, ¿cierto? Ajá. Ay, wow, sí, el destino. Entonces, quiero que nos cuentes un poquito de tu historia y cómo fue que a alguien de Perú, una muchacha, pues una estudiante, se le vino a la mente irse al extranjero, porque yo estuve escuchando varias entrevistas que has tenido y tú estuviste buscando en todos los países, buscaste en Estados Unidos, buscaste en Alemania, buscaste en Taiwán. Entonces cuéntame, o sea, ¿cómo nace la idea de salir adelante, de explorar y de emigrar a otro país? Yo creo honestamente que todo eso de alguna manera mi mamá influyó mucho, porque pues mi mamá también siempre estuvo buscando la oportunidad de salir del país. Incluso ella cuando estaba embarazada de mí, tuvo la oportunidad de irse a Japón. Ella no sabía que estaba embarazada y luego pues por el embarazo decidió quedarse en Perú y luego quiso irse a España. Entonces yo desde niña pues yo veía que ella intentaba o algo por ahí y yo creo que ya todo eso también fue mucho influyendo en mí. Y cuando yo cumplí 15 años, yo ya estaba hablando inglés porque mi mamá me puso en clases de inglés desde los 12 años, un poco antes creo. Entonces, pues empecé a buscar oportunidades. Es que cuando uno quiere algo, lo primero que tienes que hacer es averiguar qué oportunidades hay, ¿no? Y ahí fue donde encontré esta oportunidad de Taiwán y iba a aprender chino mandarín todavía por un año. Ellos lo iban a pagar todo, pero estuve, no sé si te recuerdas esa parte, presenté los papeles muy tarde y me Ujú. pedían una cuenta de ahorros, tenía que estar en el banco como 7 meses, todo el proceso que yo en ese momento no averigüé, estaba muy chiquita también, ¿no? Y pues dijimos, o esperas un año, me dijeron, o, o bueno, tienes que evaluar otras opciones. Y yo ya no quería esperar más tiempo, así que empecé a estudiar en Perú. Y luego de ello, ya cuando empecé a estudiar, ya cuando estaba en la universidad, obviamente los primeros años de carrera uno ni está pensando en eso, estás más enfocado en la carrera, en pasar todo, en pasarlo bien. Y ya 2 años, como año y medio antes de terminar, pues ya uno se ve a puertas, ¿no? Ya de graduarse y dices, bueno, ¿qué voy a hacer después? Y la situación en Perú ahorita para la odontología, y no sé si puedo generalizar en Sudamérica, ahorita no está tan bien. Ujú. Y nada, empecé a decir, bueno, averiguar si otros se han ido, si otros han podido, yo también voy a poder. Y ahí empecé a averiguar, empecé a ver países, ¿no? En Estados Unidos tengo familia y la verdad, pero es que América nunca me llamó tanto la atención, no sé por qué, Es ¿no? muy Yo creo, difícil. y Es yo muy creo que cada difícil y uno muy tiene así caro. como que sí, eso también me desanimó mucho y por otro lado era como que el corazón, a veces yo no sé si soy muy romántica, pero yo creo que el corazón te dice a veces dónde tienes que ir o te da como que, no sé, alguna señal. Entonces fue así que yo decidí, pues dije, bueno, en América no, Canadá sí me llamaba mucho la atención, tengo que ser honesta, pero ahí averigüé que tenía que estudiar 2 años más, ¿no? Creo, prácticamente en todos los países tienes que estudiar 2 años más. Y luego empecé a averiguar en Europa y honestamente cuando yo empecé a averiguar Alemania, Holanda, Bélgica, Austria, yo veía que no había muchas experiencias de odontólogos latinos de verdad compartiendo. Yo logré hacerlo acá, no había casi nada en internet. Me habré guiado por dos, quizás encontré dos blogs ahí donde la gente escribía, conozco a alguien que sí lo logró o algo por ahí. Yo dije, bueno, ahora vamos a ver el tema de las visas. Ahí empecé a averiguar visas, a qué país podía yo aplicar alguna visa lo más rápido. Y ahí fue donde encontré la visa de au pair. Y empecé a comparar visa de au pair, visa de estudiante, costos. Yo estudié en Perú en una universidad privada, mi mamá lo pagó. Eso ya también está en el video de Martín. Y yo no tenía cara para decirle a mi mamá, oye, págame también la visa de estudiante para irme a estudiar a Alemania. Y la visa ahorita es como 15.000 euros anuales.
Entonces dije, bueno, ¿qué visa? Y la visa de au pair fue la que me daba la oportunidad de venir, estudiar a Alemania, vivir con una familia alemana, integrarme a la sociedad y fue esa por la que me decidí. Y como por el país, quizás te refieres, pues averigüé, Holanda también hay que estudiar, con el proceso no estoy tan familiarizada, pero sé que en Austria sí o sí hay que estudiar, en Suiza también, Bélgica no me llamó tampoco tanto la atención, así que no averigüé más. Y cuando averigüé en Alemania, pues no te digo que averigüé, encontré un par de experiencias que decían que sí lo habían logrado sin tener que estudiar 2 años más en la universidad y dije, pues ahí voy. Antes de seguir continuando, me da mucha curiosidad cuál es en inglés se llama el thought process o qué es lo que está pasando en tu mente cuando estás buscando información en el internet. Porque tú lo mencionaste, en aquel entonces no había tanta información y últimamente ha habido una explosión de comunicación, de redes sociales, donde todos estamos compartiendo nuestras historias, pero quizás hace 2 o 3 años no era tan común encontrar a gente que está haciendo lo que tú haces o lo que yo estoy haciendo. Cuéntame primero cómo es que tú decides buscar información, o sea, cuáles son los pasos que tú sigues, te vas por país o te metes a foros o cómo le haces. Y en segundo, en general, si alguien dice, ¿sabes qué? Me quiero ir a Europa. ¿Cuál es el proceso? Para poner en contexto, Estados Unidos y Europa tienen casi el mismo tamaño, con la gran diferencia es que en Estados Unidos, pues aquí todo ya está estandarizado, tienes que pasar los boards, tienes que entrar a una escuela. ¿Cómo funciona en Europa? A lo mejor si alguien dice, ¿sabes qué? A mí me late Francia, pero no sé si sea completamente distinto a Alemania y a Holanda. Entonces cuéntanos esas dos cosas, por favor. En los países de acá, en casi todos, también está todo muy estandarizado, pero a veces cambian ciertas cosas por país. Entonces, al momento en el que tú buscas, hablando desde un inicio, yo lo que hice fue, ok, yo hice un plan, que era lo que yo quería, que era lo que yo tenía, o sea, mi meta primero, ¿qué es lo que quiero? Quiero homologar mi carrera en el extranjero. Luego fue en qué países piden tales requisitos. No averigüé así al 100% todos los requisitos, pero ya tenía una idea. En este sí me van a pedir que estudie más, en este también, en este me piden que hable alemán y que pase el proceso o que vuelva a la universidad. Entonces fue como que ordenar toda esa información y luego decir, bueno, ¿cómo me puedo ir yo? Porque pues yo aquí en Alemania no tengo familia, en Europa en general tengo por ahí un par de primos, pero en general familia sí con la que yo pueda decir me voy a vivir con ellos y todo eso no la tengo, yo me vine totalmente sola. Entonces dije, me estoy yendo sola, ¿con cuánto dinero me voy a ir? ¿Qué visa voy a necesitar? ¿En qué país me facilitan alguna visa para yo poder homologar mi carrera? Y así es todo un proceso en el que uno tiene que organizarse, ordenar cuál es tu meta, cuáles son los caminos que tienes para poder llegar a esa meta y cómo lo vas a lograr, cuáles son tus herramientas, cuáles son tus desventajas. El FODA, literal, el FODA se aplica para todo en la vida. Entonces uno tiene que evaluar su FODA, ¿cierto? Ajá. Fuerzas, tus oportunidades, tus debilidades y amenazas, ¿así Y era? tus No sé, amenazas. sí. Una vez que evalúas todo ello, pues no tiene que ser así al pie de la letra, pero pues sí tienes que evaluar y decir, como ya lo comenté, esto puedo, esto no puedo, para esto tengo, para esto no tengo, etcétera. Como son los procesos ahora en general aquí en Europa, no te, son muchos países, pero en general tienen como una regla, digamos. Si tú homologas en un país de la Unión Europea y trabajas 3 años, si es que no me equivoco, puedes luego irte a trabajar a cualquier país de la Unión Europea. Una vez que homologues y trabajas 3 años, puedes hacerlo en cualquier país de la Unión Europea. Inglaterra ya no cuenta, pues, por todo este Porque se problema del salió. Brexit, exacto, pero esa es la regla en realidad y hay mucha gente, por ejemplo, que a veces se va a España, homologa ya, trabaja ya y luego salen a otros países y en general, pues, ese es el mindset, ¿no? Sin Ujú. embargo, por ejemplo, si te vas a Suiza, y lo sé porque hay otra peruana también allá, ella sí tiene que estudiar sí o sí 2 años. Entonces en Alemania tienes que pues, pasar 2 exámenes. El primer examen es únicamente del idioma técnico. Se supone que Ujú. tú ya hablas alemán, así que tiene que ser del idioma técnico en odontología. Y si pasas ese examen, te dan tu permiso de trabajo. Y ya con tu permiso de trabajo, pues tú puedes trabajar hasta 2 años
Y luego antes de que se acabe ese permiso, si es que te quieres seguir quedando en Alemania y seguir trabajando, tienes que pasar otra prueba que ya es de conocimientos, todo lo que es conocimientos en odontología, ¿cierto? Y pues tiene distintas etapas, de ello hablamos ahorita. Ok, antes de entrar de lleno a la odontología, hay que regresarnos un poquito a la historia porque a mí me gusta mucho tu historia y siento que de alguna manera se parece a la que yo tengo, pero la tuya es como con esteroides, como más de serie de Netflix, porque tú te mudaste más joven, te mudaste sin familia y te mudaste, pues más a la aventura. Entonces quiero que me cuentes cómo fueron tus primeros días en Alemania, o sea, en general, no hablando de odontología, y cómo fue el proceso de adaptación, porque cuando estás aprendiendo un nuevo idioma, pues inglés es uno de los más fáciles, y el alemán está considerado como un idioma, si bien no tan difícil como el árabe o el chino mandarín, pero sí es más difícil que el inglés. Entonces, cuéntanos cómo fue tu proceso de adaptación y cuéntanos qué le dirías tú a alguien que está buscando irse a hacer la visa del, ¿cómo se llama? Au pair. Au pair, sí. Sí, ahora te cuento más o menos desde un inicio, cuando averigué sobre la visa, yo estaba en Perú, más o menos el proceso, ¿no? Ok, ya estaba a un año, medio año ya de terminar la carrera y un poco antes quizás, y le dije pues a mi familia, oiga, me quiero ir. Y mi familia pues, ya, bacán, chévere, ya. No, como que no me tomaron tan en serio, pero mi mamá sí, mi mamá sabe que a mí se me mete algo en la cabeza y tengo que hacerlo, y ella me veía desde los 15 años que ya estaba buscando cómo irme. Y mi familia ya, ya. Y luego le digo a mi mamá, mamá, tengo que aprender alemán, sin embargo, mira, hay esta visa y averiguamos la visa au pair. La visa au pair, pues tú te vas con una familia alemana y ellos tienen niños, entonces tú cuidas de los niños 6 horas al día, que es en realidad súper relajado. O sea, si de verdad vas a hacer lo que es au pair, es súper relajado, digo yo, porque tienes que jugar con ellos, recogerlos del colegio, te cuentan sus cosas, hacen la tarea un rato y las familias aquí en Alemania son muy, ¿cómo lo puedo decir? De verdad se siente mucha diferencia, ellos son muy unidos, es como que tienen clases de natación, los fines de semana hacen algo juntos, todos los días se come juntos, entonces fue muy bonito de verdad integrarme a eso. Y bueno, entonces yo decía, mamá, esto es au pair, mira, y estos programas, ¿cómo hacemos? ¿Cómo podemos? Mi mamá me ayudó mucho, fuimos a ver lugares donde te ofrecían irte como au pair, pero tenías que pagar y luego encontré una opción por internet que se llama Au Pair World. Y ahí tú conectas a la familia y la familia, pues si le gustas, te van a escribir, no tienes que pagar nada. Y nada, siempre con cuidado, ¿no? Pero puedes por ahí averiguar, empezar y no cuesta lo que te cuestan, cuestan $2.000 o por ahí y al final quizás ni te sale bien. Cuando yo ya tenía esta idea, me quiero ir como au pair, muchos me dijeron, oye, pero eres odontóloga. Y yo, ¿y? Y te vas a ir a Y cuidar ellos lo niños. veían y te vas a ir a cuidar niños. Y yo vengo de una familia humilde, en realidad mi familia jamás me dijo eso, pero la gente del exterior, ¿no? Los que no saben tu historia, los que no saben cómo has llegado a donde estás. Y nada, no les hice caso. Hubo también gente que me dijo, eso es muy difícil, no lo vas a lograr, literal así, no, eso es muy difícil. Otros que me decían, en 6 meses vas a regresar, vas a extrañar mucho a tu familia. En fin, cuando te pase esto, no hagas caso, no hagas caso porque justo esa gente que te va a decir no lo logras o no vas a poder esto, es la gente que no lo ha logrado y que quizás ni siquiera lo ha intentado. Y eso lo aprendí acá llegando. Entonces ya tuve esta idea, mi mamá me apoyó, mi familia me apoyó y antes de venir honestamente estaba nerviosa. Hoy, obviamente, yo de Perú no había nunca viajado, no había salido al extranjero. Y era la primera vez y me mandaba súper lejos al otro lado del charco. Y nada, tenía muchos sentimientos encontrados y ¿Cuántos ya años cuando llegué tenías? 22, tenía 22. Había sacado el título recién, había trabajado 3 meses en Perú, nada. ¿Y qué te decían tus compañeros? Estaba un poco triste porque me iba y tenía mis amigas, todas mis amigas mujeres me hacían porras. Qué valiente, me decían, qué loca, cuánto coraje. Y yo siempre recibí esas palabras, qué valiente, cuánto coraje, cómo lo estás haciendo.
Y yo decía, y yo por dentro me moría de miedo. Yo decía, yo no soy valiente, yo estoy loca. Es que eso era lo que yo sentía. Yo decía, qué valiente, yo me estoy lanzando una aventura y no sé cómo va a salir, pero espero que salga bien, tengo un plan. Entonces salí, viajé. Cuando llegué a Alemania, bueno, llegué primero a Madrid, pues el aeropuerto de Madrid es tremendo y yo, wow, estoy en otro lado. Y ahí ya, ahí menos mal todavía hablaban español, pero es súper grande el aeropuerto y yo tonta, como nunca había viajado, yo no quería dejar mis botas con taco, me acuerdo, y ya me ves ahí con dos maletas, una maleta atrás y con mis botas. Horrible. Bueno, llegué entonces ya, empecé a perseguir a los alemanes porque yo dije, ellos se están yendo a Alemania seguro, así todos gringos. Típico, y hablando medio ya. Yo para eso tenía un nivel alemán A1, que es un nivel alemán bien, bien bajito. Es literal el básico del básico, en el que entiendes hola, chao, ¿cómo estás? Y cosas así. Y de Madrid a Frankfurt eran pues como 2 horas, 2 horas y media. Y ya cuando llegué a Frankfurt, me esperó ahí la hermana de mi mejor amiga, Paola, porque yo no tenía nadie aquí en Alemania y mi familia au pair no me podía recoger. Entonces ella sí estaba en Frankfurt viviendo, está, y ella me recogió, ay, y ya ahí yo sentía que la aventura empezaba, porque me ayudó a tomar el tren que me iba a traer a mi ciudad donde yo iba a vivir, que es Colonia. Y ya mientras estaba en el tren, yo miraba afuera y decía, wow, estoy súper lejos de casa, ¿qué hago acá? Honestamente, sí me preguntaba, ¿qué hago acá tan lejos? Y luego, espérame, cuéntanos también, todo eso pasó, para darles en contexto, todo eso pasó y ella únicamente traía 300 euros en el bolsillo, que básicamente no es nada. O No sea, es nada. con 300 euros puedes vivir una semana. Ay, sí, no es nada, la verdad no es mucho. Y aunque acá la comida es muy barata, honestamente. No Ok. tan barata, pero sí está bien. Pero igual, o sea, yo dije, es que era todo lo que tenía, no, no tenía más. Y nada, llegué y es que yo confiaba mucho, yo confiaba mucho en que todo iba a funcionar, yo era muy positiva, yo le había pedido muchísimo a Dios que me apoye, que me apoye, que me apoye, que me guíe y todo estaba saliendo bien, gracias a Dios. Entonces llegué a Colombia y ahí me esperó. Para esto yo soy muy sociable, ya no tanto como antes, creo, ya me le malice un poquitín, Ajá. pero yo siempre escribía, ¿sabes? Yo soy así de estar, yo veo algo que me gusta en las redes sociales y me parece una persona interesante y yo soy que le escribo. Y para esto había un grupo como que de au pairs en Colonia y yo me metí a un grupo y yo dije, hola, yo voy a llegar pronto, todo en inglés. Y ahí me habló una peruana, Vera, y me dijo, ¿qué? ¿Tú eres de Perú? Yo también. Y ahí me habló y me dijo, yo te voy a esperar ahí cuando llegues, no te preocupes. Y ella me esperó, literal, la primera vez que nos veíamos. Y mira, pues no, todas las personas que iban apareciendo en mi camino que yo no conocía y que estaban ahí para mí por primera vez. Y ya, entonces llegué con ella, nos abrazamos, hablamos un rato y lo primero que yo vi cuando llegué aquí a Colonia, si algún día nos visitas lo vas a ver, es el Dom, que es una catedral tremenda y tú bajas literal del tren, bajas las escaleras, sales y es lo primero que ves. Por alguna razón yo ya me sentía como que aquí es, ¿sabes? Ajá. Es un sentimiento, como que, ¿sabes? Aquí tengo que estar, en este momento tengo que estar acá. Y ya, y ahí empezó mi familia, cuando ellos me recogieron, Tu familia au pair. mi familia au pair, mi familia au pair, la familia alemana. Cuando ellos me recogieron, pues fuimos a donde ellos vivían, era una familia rica, y yo te juro que ni enterada. Es más, Leo, cuando yo postulé con la familia, yo me guié por lo que la mamá escribió, ni siquiera lo leí tan bien. Yo vi sus fotos y dije, ay, qué lindo, no, sí, yo quiero con ellos. Y ya en la entrevista, porque siempre haces una entrevista con la familia, 5 minutos antes yo me pongo a leer nuevamente todo lo que ellos habían escrito y el papá era odontólogo. O sea, era una cosa loca, de verdad. Era como que todo estaba así predestinado, diría Y yo, la desde mamá la hablaba familia. español, ¿verdad? La mamá habla española, es una alemana bella, bella, tiene un corazón grande. Habla español porque se había ido a vivir a Panamá. Súper linda, la verdad. Y ya cuando yo tuve la entrevista, dijeron, tú eres odontóloga como mi esposo. Y yo sí, lo acabo de leer. Ellos creían que yo me había postulado por eso. Por esa razón. Sí, pero no, no había sido así. Y ya nada, pues llegué, estuve con ellos, conocí a mis nenas, las dos niñas a las que iba a cuidar, súper lindas. Con ellas empecé a aprender alemán como un niño.
Y nada, gracias a Dios todo salió muy bien. La familia pues me acogió como a uno más. Así estuve un año. Durante ese año estuve estudiando alemán. Yo recibía, pues, el au pair recibe como que mensualmente, al menos aquí en Colonia, a veces cambia por ciudad o por país, 260 euros, pero ya tenía comida, tenía internet, tenía el celular, tenía mi pasaje, o sea, para transportarme por la Ujú. ciudad, tenía todo. Entonces esos 200 yo los guardaba y a veces me compraba una que otra cosa, ¿no? Y nada, sí estuve un año, estuve estudiando alemán hasta el nivel intermedio, digamos, el alemán, bueno, como todos los idiomas se dividen B1, B2, el B significa intermedio, entonces estudié solo hasta el intermedio, la mitad, y después de ello se acababa lo del au pair. Se acababa lo del au pair y yo dije, ahora, ¿cómo me quedo? Pero ya uno ya tiene que estar pensando eso, si es que estás viniendo con visas al país al que vayas, 6 meses antes ya tienes que estarte preocupando por el cambio de visa. ¿Cuánto dura la visa? La de au pair dura un año. Entonces tú Solo un tuviste año. que renovar una vez como au pair o ya la cambiaste a estudiante o trabajo. No, no se puede renovar. Eso dura máximo un año, es todo lo que te dan. Entonces tienes que buscarte otra. Entonces tú estabas a contrarreloj. Y estaba contrarreloj ya. Bueno, lo hice a tiempo, ¿no? Lo hice, yo lo recomiendo siempre ahora hacerlo 6 meses antes, que Ujú. parece mucho tiempo, pero de verdad es el tiempo que vas a necesitar. Yo lo hice 4 meses antes. Entonces ya para eso mi alemán estaba como la Cardi, ta, 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 un poco así ya, un poco más o menos, como que sí me entendía, pero todavía no tanto. Porque nosotros tenemos la R muy pronunciada, como que las sílabas son así duras, digamos, ¿no? En cambio en Ajá. ellos, ay, lo raro es. Entonces, ya en ese momento, ya también iba a acabar mi visa au pair, ya no iba a tener dónde vivir. Recuerda que pues yo me iba a quedar con la familia solo hasta que termine mi año. Y hay otra visa que yo creo que también aplica para otros países en Europa, que es la visa de voluntariado. Eso lo tienen que buscar, el que esté interesado, si quiere ir a otro país, tienes que buscar visa de voluntariado en tal país. También dura un año, puede durar hasta 18 meses. Es una visa en la que pues tú haces un voluntariado, lo puedes hacer en un hospital, lo puedes hacer en un kindergarten, en un jardín de niños, lo puedes hacer es que aquí en Alemania hay muchas instituciones para los jóvenes, para los adultos, para los ancianos. Entonces en esos lugares es donde tú puedes ayudar. Y ellos te pagan, pues, ¿no? Te pagan 500 euros. No todos, creo que algunos te pagan más, algunos te pagan menos, pero en general son 500 euros mensuales, que no es mucho tampoco, no es nada casi. Muchos de ellos te dan un lugar donde vivir, donde quedarte, un cuarto, y te pagan hasta el transporte, a veces hasta la comida dentro del establecimiento. Y muchos no, muchos solo te dicen, bueno, solo te podemos ofrecer los 500 euros mensuales y tienes que trabajar 48 horas diarias, porque es prácticamente un trabajo. Ellos dicen es un voluntariado en el que solo ayudas, pero también vas a tener responsabilidades, vas a tener que estar ayudando acá, allá, pero obviamente es muy relajado también, ¿no? En comparación a un trabajo en el que sí, sí, Ujú. tal cual. Entonces yo apliqué un voluntariado en un hospital, pues porque yo dije, de alguna manera yo voy En a Colonia. aprender algo en Colonia. Apliqué, me rechazaron en dos, porque pues también entra a tallar si estás sobrecualificado, ¿no? Ahí también ven, tú eres dentista, ¿qué quieres hacer acá? Porque haces voluntariado. Ponte a hacer, Mm, no sé, prácticas, tu homologación. Y yo decía, bueno, es que yo todavía no tengo el idioma y ya tengo que cambiar de visa pronto. Eh, y nada, me aceptaron en la clínica de la universidad, tiene su propia clínica, como ¿no? Bien grande, y ahí me aceptaron en la sección de emergencias y ahí estuve 3 meses. No duré el año, estuve 3 meses porque era muy fuerte. Yo por alguna razón no estudié medicina porque yo soy muy, muy sensible ok. y ya cuando decidí irme de ese voluntariado fue porque un paciente falleció y yo estaba de voluntario, yo no iba a poder hacer nada igual. Y yo me puse a llorar porque yo había, como voluntaria, había hablado con el paciente, a veces le daba de comer, y todo, y yo era muy sensible. Y dije, no, yo no puedo seguir haciendo eso. Y en este momento me entró el foquito, yo ya tenía, para esto yo estaba estudiando el B2, Un como que poquito más la segunda avanzado, parte del ¿verdad? intermedio, más avanzado por mi cuenta. Ujú. Yo buscaba, es que toda la información está en internet, yo buscaba en YouTube, había videos de profesoras alemanas tratando de enseñarte alemán, cómo pasar el examen, etcétera. Y fue así que yo pasé el examen, yo dije, yo voy a dar ese examen en febrero, yo me retiré del voluntariado casi por inicios de diciembre, finales de noviembre,
presenté mi renuncia y me preguntaron por qué y les di la razón, les dije pues porque voy a empezar prácticas. Entonces, en este tiempo que yo estaba estudiando el B2, que yo ya estaba por retirarme del voluntariado, yo estaba buscando prácticas en odontología. Y mandé mi solicitud como a 20 clínicas, te hablo de no clínicas grandes, clínicas chiquitas, praxis grandes, todo combinado. Y me respondieron de una positivamente, me invitaron a una entrevista. Mi jefe, el que ahora es mi jefe, oh, ese hombre me intimidó, horrible. Un alemán así grandote, todo, y me hablaba así en serio, y yo todo ahí, porque quieres hacer las prácticas, que esto, que el otro, y yo pues con miedo de decir algo mal, Que no ¿no? debas, ajá. Ajá, y no tanto que no deba, sino de pronunciar las palabras mal y todo eso, ¿no? Pronunciación. Eh, sí, entonces ya igual me aceptaron, empecé las prácticas y ya con esa excusa, y para esto, es que todo fue muy juntito, mandé todos mis documentos. Yo ya había juntado todos los documentos, lo único que me faltaba era el certificado del B2, y yo fui ahí a la institución responsable y yo le expliqué mi caso, pues que tenía que cambiar de visa y todo, y me dijeron, te vamos a dar tienes que mandarnos todos tus papeles y después nos te vamos a dar como un certificado de que ya has ingresado todos los documentos y con ese certificado vas y sacas la nueva visa. Y mientras tanto, a mí me dieron como, en alemán se llama un Fiktionsbescheinigung, que es como un alargue de la visa, un intermediario entre una visa y la otra. Ok, Entonces con eso me pude quedar hasta que saque la otra visa, que era la visa de la homologación ya. Esa es la visa específicamente para el proceso de homologación. Y ya con esa visa, pues seguí haciendo mis prácticas, me inscribí para el primer examen, seguí estudiando por mi cuenta, hice un pequeño curso de alemán en odontología y ya, así estuve como 5 o 6 meses hasta que pude pasar el examen y después de ello me dieron mi permiso de trabajo, empecé a trabajar y hasta ahora pues ahí estoy trabajando y como bien ya sabes, hace 2 días presenté la primera parte del examen final, digamos, para poder quedarme acá ya todo lo que quiera y vamos a ver cómo va, pues. te va a ir muy bien porque se nota que le echas muchas ganas, eres astuta y le echas mucho corazón también. Entonces, ahora sí, vámonos de lleno a hablar de odontología y de homologación en Alemania. Entonces, ya nos comentaste que se necesitan 3 exámenes. Entonces, vamos a poner un escenario. Cualquier latinoamericano que esté en su país, obviamente con el título, ¿qué es lo que tiene que hacer primero? Tiene que tramitar, le recomiendas que tramiten primero la visa de homologación o qué es lo que tú le recomendarías? Ok, en realidad son 2 exámenes, sino que el segundo examen consta de 3 partes. Ok, ¿Ok? 3 exámenes, digamos, la segunda evaluación. Ok, lo primero y lo que yo recomiendo, para eso también está mi canal de Instagram, ¿no? Siempre ahí trato de responder preguntas y siempre digo, evalúa tu situación personal, porque tu situación no va a ser quizás la misma que la que yo tuve, quizás tú estás en una mejor, quizás tienes otras oportunidades. Y, por ejemplo, porque está la visa del estudiante de idiomas, que es una visa de 1 año solo para estudiar el idioma alemán. No, no puedes trabajar con esa visa. Solo para estudiar el idioma alemán tienes que tener una cuenta en el banco cerrada con cierta cantidad de dinero. Eso lo averiguas en la embajada de Alemania de tu país. Y mientras estás en esa visa, con esa visa, digamos, necesitas, a veces depende mucho de la región Alemania en la que vas, actualmente necesitas casi en la mayoría un C1, que es un nivel avanzado, o en algunos un nivel intermedio. Entonces tú evalúas cuánto tiempo te va a durar esa visa, en cuánto tiempo vas a alcanzar el nivel de idioma que tú requieres. Esa es una opción, si es que tienes el dinero para venir a estudiar en Alemania el alemán. Y luego pues cambias la visa, ¿no? Das tu examen y pues ingresas tus documentos, te dan un certificado y puedes cambiar la visa de homologación y continúas tu proceso y te empiezas a preparar para tu examen. Hay otra opción para las que son chicas y chicos jóvenes antes de los 25 años, pueden aplicar, por ejemplo, la visa de la au pair, que fue lo que yo hice, o pueden aplicar una visa de voluntariado, pero la visa de voluntariado yo no la recomiendo, pues porque tienes que estar 40 horas en este establecimiento donde te vayan a tomar y no te da mucho tiempo de estudiar. Y lo que tú necesitas ujú. para homologar en Alemania es aprender alemán. Lo mío fue una cosa, fue todo muy, muy pegado, fue todo muy, muy rápido y tuve que acelerar muchas cosas y mi aprendizaje también. Pero yo digo, si hubiese tenido la oportunidad de venir y solamente estudiar, también lo hubiese tomado.
pero está la opción, ¿eh? No, no se descarta. Y luego tienes la opción de estudiar el idioma en tu país hasta un nivel intermedio, que es lo que te van a pedir. Y luego, cuando terminas ese nivel, eh, vienes a Alemania con una visa, no sé, de estudiante solo por 6 meses, digamos, envías tus documentos, quizás existe la opción de enviar los documentos sin estar acá, pero honestamente de eso no estoy segura, porque eso cambia a veces mucho por región. Envías tus documentos, esperas a que documentos, que los evalúen, que te envíen ese certificado de que ya los han evaluado, que está todo en orden, que puedes dar el primer examen y la primera evaluación y ya está. Y empiezas pues con tu visa de homologación, con ese documento que dice que ya está todo evaluado, que está todo ok, que puedes dar la primera evaluación, puedes aplicar a esta visa de homologación, que actualmente es la 16D. Esas son las opciones que tú recomendarías, ¿verdad? Que evalúen, ¿no? Cada uno tiene que evaluar mi situación personal como es. Y yo creo que al final de cuentas es meterte a la página te puedes meter al consulado o inclusive, no, de hecho vamos a poner los links en el video para que vayas y los cheques porque esto es un proceso un poco complicado y pues se requiere su investigación personal. Ahora cuéntanos un poquito los exámenes dentales. Los exámenes. La primera evaluación se llama Fachsprachprüfung, que es pues el examen del idioma técnico. Y en esta evaluación dura 1 hora, no dura mucho, parece una eternidad, eso sí. Pero, por ejemplo, en los primeros 20 minutos tú estás con un paciente. Puede ser que sea un actor o puede ser que sea un dentista alemán. Tú estás con un paciente y también va a haber un jurado que va a estar evaluando todo lo que tú vas a hacer, porque el paciente te va a decir, viene a la consulta, tengo dolor acá desde hace tantos días, el dolor es así, así. Tú haces toda una anamnesis, que es pues la anamnesis. Entonces la anamnesis, escribes todo, haces las preguntas que tienes que hacer, diagnosticas como se pueda, claro, porque no vas a poder evaluar al paciente en boca, es solo algo hablado. Ok. Ellos lo que están evaluando es cómo tú te comunicas con el paciente. Diagnosticas, haces plan de tratamiento, explicas lo que vas a tener que hacer y listo. Eso dura 20 minutos. Ellos están evaluando todo el momento, te están mirando, están tomando apuntes, todo qué es lo que tú dijiste, bien, mal, no sé. Luego viene la segunda parte en la que tú, con la anamnesis que hiciste, tienes que escribir nuevamente toda una historia clínica. Es escrito también. Escrita, sí, te dan 20 Ujú. minutos, escribes todo, 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 todo. Chicos, porque esta pregunta me la han hecho muchas veces, sí, es en alemán. Me han preguntado si es en inglés, de verdad. No, es todo en alemán, tienes que escribir todo en alemán, te dan 20 minutos, diagnóstico, tratamiento, eh, etcétera. Luego viene la tercera parte, que son otros 20 minutos que pasas a hablar con el jurado. Y ya con el jurado, ellos agarran y evaluando el plan que tú hiciste para el paciente y lo que diagnosticaste, empiezas a hablar al respecto con ellos te hacen preguntas, es una ronda de preguntas, ¿eh? ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué diagnosticaste esto? Y luego empezamos a hablar de prótesis, acá preguntan mucho sobre la prótesis alemana, las coronas telescópicas, y nada, tienes que empezar a hablar las diferencias, que existe esto, el otro, etcétera, etcétera, etcétera. Y evalúan también muchísimo enfermedades crónicas, medicamentos y las interacciones que se pueden presentar, ¿no?, en un tratamiento odontológico, a lo que tienes que tener cuidado. Y ya, ese es el examen. Eh, Eso dura 1 hora. Si pasas este examen, pues ellos dicen que ya estás habilitado para poder trabajar 2 años, te dan tu permiso de trabajo porque sí, hablas el alemán, ok, te puedes comunicar con tu paciente, puedes escribir tus historias clínicas y porque puedes comunicarte también con un colega, ¿no? Porque está el alemán que tú utilizas con el paciente y está el alemán que tú utilizas con un colega odontólogo, que se dice el Fachbegriffe, que como que los términos médicos, Ujú. y el otro, pues el término popular. Ok. Todo eso también se tiene que aprender para la prueba. Y luego viene, trabajas, juntas un poco de experiencia y te presentas, haces tu solicitud para presentarte a la segunda evaluación, que es el Kennisprüfung, que es un examen de conocimientos. Y en este, pues, este es el tiburón. ¿Este es el que acabas de hacer? Aquí no completo, porque son partes. Justo este año hubo un cambio en todo el reglamento para cómo dar las pruebas ontológicas y todo ello. Entonces el cambio que ha habido ahora es que las 3 partes del examen, cada una va a ser en diferentes días, porque antes eran 2 días. Bueno, la primera parte es el examen escrito.
en el que ellos te van a dar un caso completo, te dan modelos, te dan radiografía, te dan periodontograma y te dan pues ya incluso hasta el BEFUN, la anamnesis, todo, y tú tienes el caso y tú tienes que escribir todo tu Vorbehandlung, que es el pretratamiento, todo lo que harías con el paciente, todos los pasos y 2 planes de tratamiento y tienes que justificarlos. Te dan 45 minutos para toda esta preescrita que honestamente te queda corto, a mí me quedó muy corto, y hasta tienes que dibujar también las prótesis y explicar dónde pondrías, por ejemplo, en una, no sé, en una removible, los apoyos y todo ello, ¿no? Ujú. Ese es el examen escrito. Luego viene, que si paso este examen, viene la segunda parte, ojalá, y esa es Ajá. la parte oral. Es 1 hora, puede durar hasta 1 hora y media, de acuerdo al reglamento, con el jurado. Y acá es ronda de preguntas de hora con un jurado de 3 doctores, pues capos, capos, capos en su rubro. Incluso uno de ellos, el que hacía el examen hasta ahora, fue el que también participó en hacer la nueva clasificación aquí de las enfermedades periodontales y todo ello. O sea, súper capos, ¿no? Y te matan a preguntas. Entonces ahí es responder, responder, responder. Y luego de ello, si pasas ese examen, viene la parte práctica. En el examen práctico, ahí te dan, pues, te dicen, actualmente dicen que no están avisando qué es lo que va a hacer, pero lo que siempre hacíamos antes, bueno, se hacía antes, era corona, puente, preparaciones para inlay, preparaciones hasta de cómo hacer una restauración, amalgama, aunque no sé si lo van a sacar ahora, porque ya no se pone mucho amalgama, pero igual quieren ellos asegurarse pues de que sabes cómo, un tratamiento de endodoncia, y para ello te dan ellos 5 horas ahora, antes daban 4 horas, ahora te dan 5 horas porque también han incluido la parte quirúrgica, que quiere decir pues que te van a decir qué cirugía hacer, qué cirugía es la que tienes que hacer y qué instrumentos vas a utilizar, cómo se llaman y todo, ¿no? Tú tienes que elegir los instrumentos, explicar cómo los utilizarías y todo ello. Esas son las 3 partes y toda esa evaluación que dura meses, porque mira, yo di el examen hace 2 días y tengo que esperar a la respuesta 6 semanas y de acuerdo a ello me van a invitar a la segunda prueba que va a tomar lugar todavía el próximo año. Eso es mucho tiempo en realidad, ¿no? Pero si haces todo esto bien, tienes tu aprobación alemana y ya está. Y mientras tanto, tú puedes seguir trabajando como dentista, ¿verdad? Yo, mientras tanto, puedo seguir trabajando como dentista porque lo que yo hice fue presenté en la primera evaluación, la del Fachsprachprüfung, y al toque nomás, a los 15 días mandé mi solicitud para esta segunda evaluación, que mira, tuve que esperar un año para que me inviten al examen. Entonces yo todavía tengo un año de permiso y quizás como también hicieron cambios en la visa de homologación, aparentemente la puedes alargar hasta un año, pero creo que son solo en casos especiales. Si es que pues me tomara más tiempo, quizás podría pedir que me alarguen la visa todavía para seguir continuar trabajando un año más. Perfecto, muchísima suerte. Entiendo lo estresante que puede llegar a ser. Tremendo. Es algo bien, bien, bien complicado y en especial yo me imagino que la entrevista, o sea, en alemán es súper diferente y como tú dices, como son unos capos, a lo mejor puedes sentirte hasta intimidado, pero te deseo todo lo mejor. Gracias, sí. Que tenga buen corazón. Sí, 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 te va a ir muy bien, te va a ir muy bien. Yo creo que cuando te visite un día en Alemania, pues ya nos vas a dar un recorrido por la clínica o tu Sí, clínica, quién bienvenido. sabe, o quién sabe. Bienvenido. Es el plan, es el plan. Perfecto. Entonces, ahora vamos a platicar un poquito sobre la odontología en Alemania, porque los alemanes son conocidos por hacer buenas cosas y hay muchas casas comerciales alemanas que también son muy buenas. Entonces, Sí, vámonos sí. a platicar full sobre la odontología en Alemania. Como odontóloga nueva, ¿qué es lo que te puedo contar de la odontología en Alemania? Para empezar, cuando yo llegué, yo idealizaba mucho la odontología en Alemania, ¿sabes? Yo decía, wow, es que esos son unos capos, es que ellos están por acá y nosotros recién en Sudamérica estamos ahí empezando. No es tanto así. La odontología no cambia mucho, honestamente. Lo que cambia quizás son muchos los protocolos, pero no del tratamiento en sí, porque una resina como se hace en Sudamérica también se va a hacer acá. Lo que cambia quizás es que ellos son muy, muy, muy ordenados. A ver, si hablamos desde la perspectiva administrativa, para empezar, de un consultorio, y eso me encantó cuando llegué, cuando empecé a trabajar, es que los pacientes, los alemanes, ellos hacen su cita
y están puntual para su cita 10 minutos antes sentaditos en el bar Tessima, que es en la sala de espera, y tú por ello no te tienes que preocupar. No hay pacientes que cancelen o que incluso no vengan. Y si cancelan es porque están enfermos o porque de verdad se presentó una situación que no pudieron llegar. Y te avisan. Pero es increíble lo responsables y puntuales que son. Ahora, no todo es color de rosa y en todo lado se cuecen habas. Hay también pacientes pues, que no son así como la mayoría, pero del 100% yo diría 90% cumplen con eso, puntualidad y responsabilidad, que a mí me encanta y como ontóloga me siento respetada, ¿no? Que respetan mi tiempo. Eh, Eso es lo primero, de acuerdo desde la perspectiva del paciente. Mucho me preguntan, ¿y los pacientes cómo reaccionan cuando hablan, cuando están contigo? Pues porque yo no soy nativa alemana, yo no hablo el alemán nativo y reaccionan muy bien. Yo trabajo en una ciudad grande y tengo amigas que trabajan en pueblos más pequeños y nunca han tenido problemas. Es más, se interesan mucho, wow, ¿de dónde vienes? Fue lo primero que preguntan. Y yo, yo vengo de Perú, y ahí empezamos a hablar y todo, y ya se crea esta atmósfera bonita, ¿no? No he tenido problema con mis pacientes alemanes, los pacientes son de verdad a uno. Ahora, desde la parte administrativa, ellos la mayoría tienen una recepcionista y una administradora, pues porque en Alemania todo, digamos, el seguro cubre muchos, muchos tratamientos. Y para que el seguro cubra estos tratamientos, pero cada vez que uno realiza algo, tú tienes que justificarlo. Y para esto existen códigos. Códigos que honestamente me cuesta la vida aprender, pero ahí voy, le sigo echando ganas, porque es un libro, no te miento, tremendo. No lo tengo aquí, creo, a la mano, pero es un libro así de puros códigos para cada cierto tratamiento que hay que justificar. Y por eso uno tiene un sistema que también lo utilizan allá mucho en América, creo, y también en Sudamérica es un sistema en el que tú escribes todo lo que hiciste y si hiciste una resina, por ejemplo, eso es una F1. Y Ujú. para que el seguro te pague esta resina, tú tienes que poner por qué hiciste la resina, pasas eso y luego la administradora tiene que ver que todo esté bien y se manda todo eso al seguro para que el seguro pague la resina. Entonces eso también es algo que tuve que aprender mucho acá, que se utiliza en Alemania, que los mismos odontólogos alemanes lo aprenden saliendo de la universidad, porque aquí existe el tiempo de asistencia, que sales de la universidad y tienes que hacer 2 años de asistencia bajo el comando de un jefe, ¿no? Alguien que te guíe. Entonces, eso se tiene que aprender muchísimo también. Es más, en diciembre voy a tener un curso solo de eso. Luego vamos a ver por parte de los tratamientos en sí, ¿no? Que es lo que les importa mucho. ¿Qué es lo que se hace mucho acá? Se hacen prótesis telescópicas, que yo no las conocía antes, quizás las vi en una clase de teoría, pero nunca las vi así, pues, ¿no? De verdad, el tratamiento y todo cómo se hace, eso es magnífico, a mí me encanta. Pues son este sistema de dobles coronas, una corona interna, una corona externa, y pues que es una prótesis que entra a presión, ¿no? Son unas prótesis, las coronas pasan por un proceso de galvanizado. Es súper, súper interesante. Si estás viendo esto, te recomiendo que vayas y busques prótesis telescópicas y que leas de qué se tratan. Son muy buenas y son muy, muy indicadas para pacientes, por ejemplo, que tienen ya solo 3, 4 piezas en maxilar y que ya tienen 65, 70 años, se limpian muy bien, estéticamente se ven bien, tienen solo ventajas, creo yo. Bueno, el resto de los tratamientos se trabaja mucho en endodoncia también, pero ya con el sistema rotatorio, ya casi no se trabaja con el sistema manual. Luego de ello, pues también, igual que en América, pues estamos trabajando mucho con el CEREC, Ujú. con todo lo que es el sistema CAD-CAM. ¿Qué más te puedo contar? Luego de ello, honestamente, diferencias grandes no hay, ¿no? Hay más diferencias por el lado administrativo, desde el punto de vista del paciente, cómo se comporta, pero los tratamientos son los mismos, los protocolos son los mismos y los materiales, pues sí, también la calidad de los materiales está más variado por acá, pues porque tú lo dijiste, hay muchas, muchas empresas dentales alemanas y, y sí, yo honestamente trabajando acá estoy feliz y lo comparo a como era mi realidad en Sudamérica, pues estoy feliz. Yo llego a mi trabajo, tengo mi asistente, ya todo está preparado, uno llega y simplemente te dicen, bueno, tu paciente está acá, ya se sentó, entras, el tratamiento ya está, todo está arreglado para empezar el tratamiento, haces el tratamiento, te despides, Y continúas, listo. siguiente. Cuéntame,
Me da mucha curiosidad. Cuéntame alguna historia que tú recuerdes que te haya dado risa o te haya dado mucha pena o a lo mejor algo curioso que haya pasado con algún paciente. A lo mejor pudo haber sido tu primer paciente, algún problema de comunicación. Uy, ay, ahorita no me acuerdo muy bien de alguno, pero sí he tenido algún par de roches. Quizás la primera vez que hablé es que era mi primer paciente y yo estaba, pues, ay, a mí me sudaba todo, que yo dije, yo hablaba en el examen y todo, pero ahora tengo que hablar alemán. Y obviamente no lo hice wow, lo hice aceptable y le expliqué, es que yo soy muy honesta y eso me lo dicen mis colegas alemanes, Shiri, tú eres muy honesta, me dicen. Yo nunca he conocido a una odontóloga tan honesta, es que yo digo todo lo que pienso. Y en ese rato fue que yo le dije, mira, la verdad es que recién estoy empezando y mi alemán está medio tatatá. Y nada, pero yo siento que me gano mucho a los pacientes con el carisma latino, pues no diría yo, Claro. que eso es al final lo que me va a diferenciar. Y, pero así algo, no, pues una vez me coqueteó un paciente que fue medio raro, pero algo raro en la comunicación. De hecho, que me debe haber pasado, pero ahorita no lo recuerdo específicamente. Porque también hay algo que yo aprendí mucho y fue improvisar. Si yo siento que he dicho algo Mm, raro, pues como que lo trato de tapar y como que empiezo a le hablar de sigues. cosas que sí. Exacto, sí, sí. Pero así una experiencia rara, así muy rochosa, no me acuerdo ahorita, pero seguro que sí la tuve, porque yo soy un chiste en eso. Oye, y ahorita como, ya casi para terminar, ahorita cómo les está yendo de COVID, porque ahí por allá en las noticias vimos, bueno, o al menos yo que estoy viendo en Estados Unidos, y en Estados Unidos pues es un desastre literal, al igual que en varios países de Latinoamérica, pero de repente la percepción que yo tengo es que Alemania ha sabido controlar muy bien el COVID, entonces, ¿cómo? Lo que pasa es que Merkel, la canciller, ella estaba trabajando muy de la mano con un virólogo alemán. Y yo honestamente, yo no miro muchas noticias, ¿ya? Pero es que de esto se entera todo el mundo. Y él estaba prediciendo mucho cómo hay que, cómo va a evolucionar esto. Ella predecía la segunda ola, cómo tenemos que actuar, y la canciller lo está escuchando mucho. Y de verdad que para esto yo no viví la primera ola del coronavirus acá, porque yo justo estaba en Perú visitando a mi familia con mi novio y nos agarró el coronavirus y nos atrapó allá 5 semanas. Pero cuando yo regresé acá y comparé mi realidad, la realidad que tuve en Perú con la situación esta y la realidad que teníamos acá, es que yo dije, acá no hay nada, acá está todo bien, la gente está en el parque, es que era otra realidad, era una realidad paralela. Y en Holanda incluso ni utilizaban el moonshoots, sorry, la mascarilla, era muy, no sé, no sé, se me fue muy raro. Yo dije, ¿qué? ¿Por qué en Sudamérica está tan mal? Y es que de verdad la gente no previno. Aquí tú le dices al alemán, quédate en tu casa, no salgas, no vayas a fiesta y la mayoría va a hacer caso. Le dices, mantén tu distancia de 1 metro y ellos hacen caso. Ponte tu mascarilla, se van a poner la mascarilla porque acá hay multas. Si es que no te pones la mascarilla, te multan, te hacen roche. Entonces, pues la gente por lo mismo que está más educada, se pudo controlar todo en el momento. Y ahorita, como estamos, ahora está viniendo, pues si estamos en la segunda ola y de todas maneras estamos entrando a invierno, lo que va a conllevar, pues que muchas personas se van a gripar. Claro. Yo misma, yo me agripé la semana pasada y pues estaba muy asustada porque venía mi examen y me puse muy mal y yo dije, uy, no, puede ser que ya me dio. Y me fui a hacer la prueba, que fue rapidísimo, en el aeropuerto, gratis, y al día siguiente me estaban avisando que no, que era negativo. Entonces las pruebas las están haciendo también muy rápido y todas las ciudades que digamos están avanzando en casos, las están poniendo como ciudades de riesgo. Eso quiere decir que tienes que tener cuidado si es que vas a viajar ahí, a esta ciudad, y tienes que avisarle a tu jefe y todo un protocolo. Ahorita, por ejemplo, mi ciudad todavía está en ciudad de riesgo, quiere decir que los casos de COVID están avanzando, pero también la gente se está cuidando. Yo veo que se están cuidando, no salen tanto, mantienen su distancia, se respetan. Creo que eso es lo que ha ayudado mucho a que esto se separe la educación de ¿no? De los ciudadanos. Y la prevención también por parte del Estado, muy temprana. Perfecto. Y hablando en cuanto a ontología, ¿están siguiendo algún protocolo que a lo mejor acá en Latinoamérica no se esté siguiendo?
No tanto, yo creo que ya más bien en América se está siguiendo un protocolo, el protocolo está mucho más porque ellos utilizan todo no sé cómo se llama, el smoking, esto, no, ¿cómo se llama? El traje completo. El traje, acá no lo han estado utilizando, por ejemplo, porque por lo mismo que no había muchos casos, por ciudad no había muchos casos, en mi ciudad no había muchos casos. Y entonces lo que sí estaban utilizando cuando yo llegué y tuve que empezar a trabajar, pues las mascarillas, las KN95 Ujú. y tu Visea, se llama en alemán, Tu face shield, la máscara. exacto, la máscara esta, ¿no? Para todo el Ujú, rostro. Eso también estamos utilizando y obviamente lo mismo de siempre, los protocolos de bioseguridad, ¿no? Entre cada paciente, limpiar todo, desinfectar y para esto la Cámara de Dentistas también estaba apoyando mucho con estos desinfectantes, eran unos tissues que también estaban hechos para retirar el coronavirus y eso creo que también no fue tan así tan grave como yo me lo imaginaba, ¿no? Como yo lo vi en otros países y yo veía los videos y decía, wow, ahí sí están haciendo un montón. Aquí era más que todo protocolo de bioseguridad, simplemente reforzarlo un poco más. Los pacientes tenían que enjuagarse con H2O2 o con clorexidina y, y nada, de ahí siempre la visía, la mascarilla esta y tu mascarilla facial. Yo utilizo los lentes de aumento, entonces sí era mucho en la cabeza, es mucho de verdad. A veces me incomoda también, pero es algo a lo que ya nos estamos acostumbrando. entonces ya nada más para finalizar, nada más me gustaría que nos comentaras qué consejo le darías a aquellas personas que a lo mejor sienten que ahorita están atascadas, sienten que no pueden avanzar, independientemente de en qué parte de su vida estén, ya sea como estudiantes, ya sea que se hayan graduado, si están en un proceso de emigrar a otro país, porque yo te escucho a ti y veo que has sido hija única y que tu madre con mucho sacrificio te ha estado ayudando. Entonces, yo considero que todas aquellas personas que no lo tienen todo en la vida son las que tienen un montón de hambre y son las que cuando por fin se emparejan traen mucho momentum y que para detenerlos está bien difícil. Y yo creo que tú estás en esa etapa de tu vida donde para estar donde estás ahorita has tenido que pasar infinidad de cosas, has sufrido mucho, nombres económicamente, nombres que tuviste que haber emigrado sola a tus 22 años, a pesar de que mucha gente te dijo que no. ¿Qué consejo le darías a todas aquellas personas pues, que sienten que no se puede? Pues primero que borren la palabra no, es que la tienes que borrar, no existe. Independientemente de cuál sea el problema que estés pasando, independientemente de cuál sea tu situación actualmente, si tengas niños, lo que sea, ¿qué es lo que tú quieres para ti? O sea, tú tienes que ponerte a pensar, ¿qué es lo que yo quiero en mi vida? ¿Por qué lo quiero? Y eso fue para mí un plus, ¿no? O sea, eso fue para mí el motor. Yo quiero, ¿qué quiero? Quiero cambiarle la vida a mi mamá, me quiero cambiar la vida a mí también, quiero que tengamos una buena situación. Esa mujer ha hecho muchísimo y ya es hora de que ella tenga una vida mejor y ya es hora de que yo se la dé y ya es hora de que yo también salga y conozca más. Ese fue mi motor. Entonces, tienes que evaluar qué es lo que tú quieres, tienes que evaluar cuál es tu motor y no va a haber nadie que te pare, no hagas caso si te digan que no se puede, lo que sea, todo es posible, porque si fuese imposible no lo estarían haciendo. Así tú creas, no es que nadie lo ha hecho, sé el primero en hacerlo. Y eso a mí, eso fue lo que yo me metí en la cabeza. Yo no conocía ningún peruano que estuviese homologando acá, porque no sabía de ellos. Y yo dije, bueno, voy a ser la primera. Y cuando llegué acá me di cuenta que yo no era la primera, que ya había gente que ya estaba haciendo lo mismo que yo, lo que yo quería hacer. Siempre va a haber alguien que va a estar dispuesto a escucharte, va a estar dispuesto a aconsejarte, porque ya pasó por lo mismo. Siempre va a haber alguien que ya está haciendo lo que tú quieres hacer. Así que es solo seguir los pasos. No, yo he tenido también mis momentos aquí en Alemania, me he deprimido también porque decía es muy difícil, o porque decía no me está resultando quizás cortamente algo, pero nada, es simplemente pensar en tu motor, pensar por qué lo quieres y esa es la razón, eso es lo que te va a empujar a levantarte cada día de tu cama y decir ya, un día más que la lucho, un día más que estoy acá, sí se puede, sí se puede, sí se puede. Y está. Y si no se puede, y si no lo lograste, y si crees al final que dices, no me está resultando, ¿qué es lo peor que te puede pasar? También tienes que pensar. ¿Qué es lo peor que a mí me puede pasar? Me pongo a pensar.
he aprendido alemán, tengo experiencia trabajando en Alemania, hablo otro idioma también, ya sé cómo es la vida acá, tengo contactos, conocí mucha gente. ¿Qué es lo peor que me puede pasar? Que lo vaya a intentar en otro país quizás. Lo peor, porque yo no quiero regresar a Perú. Yo amo mi país, que no me lo malentiendan, pero no pertenezco allá, ya salí y yo siento que acá es donde tengo que seguir porque ya llegué y ya logré tanto. Entonces, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que tengas que empezar quizás de nuevo en otro lugar, pero incluso eso no va a ser lo peor porque ya tienes muchas cosas que has ganado, ¿me entiendes? Entonces, no, independientemente de la situación en la que estés, lo que estés viviendo, yo te aconsejo, sigue adelante, échale ganas, no te deprimas, porque siempre va a haber alguien que te va a apoyar. Y si alguno tiene dudas, me puede escribir. Perfecto. Ese sería mi consejo. Entonces, muchísimas gracias. Si alguien tiene dudas, pues vayan a ver su canal de YouTube y también su página en Instagram porque ella está poniendo mucha información y pues es algo bien interesante porque yo también de cierta manera vivo lo que tú vives. Estás bien ocupado con tu trabajo, estudiando y todavía te estás dando el tiempo de comunicar, de expresar y de ayudar a aquellos que quieren hacer lo que tú has logrado. Entonces, pues muchas gracias y por ahí me comentaste que querías mandarle un saludo muy especial a tu mamá. Así que Ay, sí, ay, ya llegamos al final ya. ya llegamos al Sí, final. es que a ella le encanta que le mande saludos. Mami, te mando un beso muy grande, te amo muchísimo y estoy muy, muy agradecida por todo lo que me has dado y nada, espero lograr todo lo que tengo planeado para que también pueda venir a vivir de una vez acá conmigo, ¿no? Te quiero mucho. Y que ya empieza a estudiar alemán. Ah, es que ella es muy gracioso. Sí, ojalá, vamos a ver. Amigos, pues por mi parte eso es todo y pues de verdad vayan a ver el contenido que ella está haciendo y creo que la información que nos acaba de dar es sumamente importante, en especial si te quieres ir a Europa, mándale un mensajito y nos vemos en el próximo capítulo.